En una esquina de Salamanca, al lado tiene una fuente. Una noche de juerga se inventó el techo de la ballena. Sus autores o creadores, Carlos Contramaestre, Caupolicán Ovalles, y un acompañante muy especial, Alfonso Montucci. En esa esquina hay una tarja, y la tarja dice: en esta esquina mataron a un hombre, rueguen a Dios por él. Era una noche de juerga. Estaban los aires salmantinos. Cantaron una canción o crearon una canción. Los pájaros fornican en la catedral, lanzan sus plumas contra el viento. Los pájaros fornican en la catedral. En ese momento estaban haciendo el techo de la ballena, con una canción, con su himno, la de los pájaros. El Techo de la Ballena, como agrupación de artistas, poetas y otras profesiones afines, más o menos, no es un grupo más, como ya se acostumbraba desde la época del grupo Viernes y antes, de los grupos esos esotéricos. Y bueno, y los grupos literarios que en ese momento empiezan a hacerse cada vez más abundantes y más importantes. No es un grupo más, él tiene unas características distintas. No solamente por el hecho de ser interartístico, que además de los poetas y los narradores, están los artistas plásticos y está prácticamente los amigos así. Comparten como una plataforma y ciertos objetivos comunes, pero es un movimiento muy disperso, muy plural, pero que tiene en común la necesidad de una subversión radical. Se pensó, como en todas las épocas de las grandes utopías mundiales, que la sociedad era susceptible de mejoramiento, que había que cambiar los discursos ya tradicionales por una nueva visión de la sociedad. El grupo que emerge un poco de Sardio, de repente por acontecimientos como la Revolución Cubana, eso se va como deslindando, se va dividiendo y quedan la gente como más comprometida por unos cambios radicales. La consigna, la vieja consigna que fue nuestra siempre, de cambiar el mundo, cambiar la vida. Entendamos pues que se trata de la locura asumida totalmente, la locura de vida, la locura existencial, con un corpus especial que es penetrar también en otros mundos, el mundo de las artes. Alberto Brán, en Maracaibo estaba Bestrini, Perán Hermini, Daniel González, Morera, Luque, varios pintores que estaban trabajando muy cercano al informalismo.
El techo de la ballena origina el movimiento del informalismo, que es la incorporación irreversible y enriquecimiento irreversible de la plástica o de las artes en general en Venezuela, con la incorporación del azar, de la improvisación, de lo aleatorio, ese tipo de cosas que eran el horror en el arte, el diablo sin arte, era eso. Hubo una colección del techo que tenía un gran valor como objeto gráfico, objeto, no solamente era el contenido mismo, sino que también había una cosa muy importante. Bueno, sale el libro de Caupolicán, que realmente el libro no circula, porque el libro sale y los pocos ejemplares que pudieron ser, que duerme usted, señor presidente, fueron decomisados. Caupolicán fue perseguido Adriano. No creo que haya habido en la literatura venezolana un ejemplo de fusión de vida y palabra, de vida y literatura, como el caso de Caupolicán Ovalle. Yo digo que él hizo el milagro, un milagro que todavía no muchos de nosotros estamos tratando de lograr alcanzar, pero él hizo el milagro de transformarse él mismo en la palabra. Yo digo que él enamoró y sedujo a la palabra, y al punto que ella cayó rendida a sus pies, y él la levantó y se arropó con ella. Y a partir de ese momento, él se convirtió en la palabra. Y a mí me pareció tan implacable, tan duro y tan original, que iba más allá de un simple folleto, de un simple panfleto. Y mis compañeros del Techo de la Ballena, los grandes, Salvador Garmendia, Edmundo Aray, Rodolfo Izaguirre, Efraín Hurtado, Juan Calzadilla, y alguien que desde luego se me escapa, propusieron publicar eso clandestinamente, y yo dije, no, esto es tan importante que no puede ir clandestino. Vamos a asumirlo y vamos a la calle. Y yo hago el prólogo. Simple y llanamente se editó el libro, se puso en las librerías, corrió de mano en mano, llegó, por supuesto, a las manos de Betancourt. Betancourt se enojó enormemente, dispuso, llamó a Carlos Andrés Pérez para que inmediatamente pusiera preso a ese muchacho. Y pasó un mes y dos y no ocurrió nada. Para nosotros era un poco la frustración, porque nadie se había ofendido de aquel cordel de barbaridades que se le decían al presidente de la República para ese momento, Rómulo Betancourt. Y hasta nos sentimos tristes, pero al mes y medio vino la noticia. Se sabe ya en Miraflores de lo que ustedes han hecho. Hay orden de muerte para Caupolicán y orden de arresto para ti. Pues así fue. Caupo salió, nos escribió desde Cúcuta, me dijo estoy en territorio libre, y nosotros editamos el libro. A mí me llevaron a la Digepol en Chaguaramo y me entrevistaron como a las 2 de la mañana. Ahora, el tipo era tan estúpido, como cualquier policía, que no entendía nada de lo que iba en el expediente. Y cuando llamó por teléfono a otro compañero para decirle, mira, la verdad es que yo desde aquí hasta acá no entiendo nada, ahí me di yo cuenta que de las cosas que debíamos, por la que yo estaba detenido, era por el libro de Caupolicán Ovalle. Duerme usted, señor presidente. En el Techo de la Ballena es una especie de hacer esa revolución, que los jóvenes se alzaron aquí, se alzaron en armas en la década de la violencia,
Y en esa misma década, entonces nosotros estábamos haciendo cosas parecidas, que era la transformación revolucionaria de Venezuela contra los gobiernos y contra los sistemas opresores, pero a través de la poesía, a través de las artes. Pensamos que también era posible que a través del arte uno pudiera crear un mundo nuevo, y no solamente con fusiles. El Techo de la Ballena, como todo grupo de vanguardia en el país, era muy parecido a otros grupos de América. Por ejemplo, a los beatnik norteamericanos. Por ejemplo, nosotros leímos muchísimo El Aullido de Ginsberg, leímos mucho a Gregory Corso, a Loren Ferlinghetti, a Miller. Miller ya era mucho más viejo, pero también muy amigo del Techo de la Ballena, retratado con uno de los grandes colaboradores del Techo de la Ballena, como fue Daniel González. Bueno, con Ferlinghetti, él me ayudó a hacer una exposición en la Bolts Gallery, una exposición de collage. Y cuando yo me vine, yo dejé una exposición de ensamblajes allá en la galería, librería de Ferlinghetti en San Francisco. Entonces era fijar como ese otro mundo, un mundo, digamos, que está alrededor de nosotros, pero que no, que la gente lo quiere ignorar. Me interesó mucho el cuerpo, la anatomía, a veces para destruirla, a veces para encontrar una verdad interior, para desgarrar el cuerpo, para amar el cuerpo también. Destruir es transformar, y transformar es crear. Yo creo que yo, en cierto sentido, yo soy renacentista, aunque parezca contradictorio. Carlos Contramaestre, por supuesto, fue en todo momento el gran magma, es decir, fue la ebullición permanente de este movimiento. Artista plástico, escritor, ensayista, poeta de grandes vuelos. Él iba a poner la materia viva, directa, y la puso viva y directa. Llamamos esa muestra homenaje a la necrofilia. Necrofilia quiere decir deseo por tener el amor con los cadáveres. Era una enorme provocación. Que llegamos como mansos, corderitos, como niños de primera comunión, a convencer a la señora dueña de una casa, de una quinta en esta calle del colegio, que tenía un garaje y que había puesto en alquiler. Pues llegamos como unos mansitos a decirle que éramos pintores, que nos preocupaba la cultura, que era necesario exaltar las artes, y ella muy feliz porque en sus ancestros había poetas y había pintores. Nos dio en alquiler el garaje. Eran unas señoras, dos señoras que vivían solas, mayores, bien mayores, y que, bueno, alquilaron el garaje y se sintieron muy contentas de estar allí, porque el día de la inauguración fue mucha gente, bueno, toda la gente que en ese momento era joven, y fueron las personas que estaban vinculadas al medio artístico. Y ellas estaban muy contentas, se vistieron todas, se arreglaron, se sentaron en unos mecedores en la puerta y se sentían felices porque se consideraban que ese ambiente intelectual les estaba creando un prestigio. Pues bien, vino la exposición, una noche maravillosa, tocó, ¿cómo se llama? Este hombre que toca todos los instrumentos, el hombre orquesta, bailamos en medio de las vísceras, de las esculturas de huesos,
que en la mañana formaron una hilera enorme de gusanos, desde la poseta hasta los cuadros de Carlos. Lo recuerdo mucho porque la resaca era enorme, el ratón era enorme, y cuando llegamos a las 11 de la mañana, día domingo, a abrir aquella exposición, y lo que encontrábamos eran enormes conglomerados e hileras de gusanos. Carlos había cometido el grave error de no ponerle suficiente gasolina a los cuadros, de quemar bien las vísceras, y por supuesto, desde el trayecto de Cabima acá, el tiempo que había pasado, y después el jolgorio de esa noche, la ebriedad de entonces provocó también una cierta ebriedad, diría, en los gusanos que salieron, ¿entiendes?, a pasear por una ciudad nueva, para ellos desconocida. Cuando la policía invadió al mes y medio el garaje de Sabana Grande donde se mostraba la exposición, los cuadros ya no existían porque los gatos habían dado cuenta de ellos y se había disuelto todo en la nada. 3 o 4 días después vemos en la prensa aquel escándalo a 8 páginas, ¿entiendes? Cosas insólitas que decían de la exposición, y aquellas viejitas alarmadas, terriblemente alarmadas. Cuando hubo la exposición de la necrofilia, ese catálogo fue impreso en la imprenta universitaria y fue logrado a través de unos arreglos que se hicieron entre Daniel González. Yo serví de intermediario con Rafael Diprijo, que era el director de la biblioteca, y salió ese catálogo. Como se formó un gran escándalo, incluso en el cual el rector de ese momento, que era el doctor de Venanzi, fue agredido, y le sacaron miles de cosas en los periódicos. Y durante 14 días hubo un escándalo nacional, ya hasta en los templos de la ciudad se apostrofó contra nosotros. Yo incluso recuerdo que encontraba gente en la calle que me decía, y es verdad que a usted le gusta hacer el amor con cadáveres. Yo me reía un poco porque es que todo el mundo no entendía el exceso irónico que nosotros hacíamos con el abuso de la materia en la nueva corriente llamada el informalismo. Antes de morir, que es una muerte no escogida, aunque nadie escoge su muerte, pero es una especie de muerte gratuita, provocada en alguno de los centros médicos de esta ciudad, de alguna manera. No sé si por ignorancia o por deseos de sustraerle los 4 centavos que nunca tuvo. El hecho fue que no escogió su muerte. Pues bien, meses antes, o mejor dicho, sí, meses antes, se le había publicado una antología en Salamanca de su obra poética. 2 semanas después del momento en que, o una semana después del momento en que él cae en manos de los médicos, él era médico, por cierto, ya lo dije, se iba a presentar su libro, su antología.
llano, como algunos compañeros pensaron que era el momento en que cada quien escogiera destino propio y se despegara del movimiento como tal. Por el otro lado, se desmembraba el movimiento político, desaparecía prácticamente el movimiento guerrillero. La fuerza, los vientos de la subversión habían amainado. En fin, se habían creado toda una serie de circunstancias que dieron lugar a ese renunciamiento. Pero nosotros éramos solidarios por el fervor y la grandeza. No teníamos nada que ver con izquierdistas estúpidos que hablaban del realismo socialista y que eran estalinistas. Nosotros éramos profundamente libertarios, imaginativos y creadores, y creo que el resultado de todo eso es el regalo que el Techo de la Ballena le hace a la nueva generación. Pero no es que el Techo de la Ballena desaparezca para siempre y no quede ni rastro de eso. De alguna manera uno puede decir que los destellos o la estela del Techo de la Ballena o la herencia del Techo de la Ballena no desaparece. El Techo de la Ballena quiere decir el mar, que es como visto desde las ballenas, el techo es la superficie del mar, que es infinito. Así como surgió, pues así también se desvaneció y dejó de ser una práctica en la vida artística, cultural y política del país. Quizás se radicalizaron todavía más algunos de sus miembros. Se disolvió. Quedó, sin embargo, algo importante. Quedó el espíritu renovador, innovador, cuestionador del Techo. En el año 97, un 16 de noviembre, mes de los muertos, reunimos a los balleneros para hacer reunimos a los balleneros en Mérida. Y luego nos encerramos en Bailadores, un precioso pueblo del estado merideño, a conversar, a discutir, a embriagarnos durante una semana, a mirar atrás y a ver si es posible, o si era posible, encontrar un nuevo océano en el tercer milenio. No lo hicimos. Ya no estaba Carlos. Ya nuestros años pesan demasiado como para cargar nuevamente el arpón y navegar las procerosas aguas del océano.